Me gustaría pedirles de favor que si se pudiesen acercar más al frente, hermano, por favor, ya que las bancas de adelante están bastante vacías. Yo les pido de favor, ya que esta noche quiero que estudiemos un versículo bíblico y trataremos la manera de ser lo más, quizás no lo más corto que se pueda, sino más bien lo más claro en dar una explicación sobre este versículo de la Escritura. Yo he tomado bien en serio, hermano, lo que significa estudio de la palabra de Dios. Es por esa razón que yo he tomado como disciplina orar siempre porque Dios me haga entender la Escritura. Posteriormente tomar la Biblia, leer el pasaje una y otra vez y posteriormente sentarme a comenzar a descifrar algunos versículos que Dios en su misericordia me da que pueda entender y escribirlos para que de esa manera yo me pueda sujetar al bosquejo que ha sido elaborado y así no haya espacio o yo no le pueda dar espacio a Satanás, que el Señor lo reprenda, que durante la enseñanza o la predicación de la palabra vaya a haber un espacio para que la mente se vaya a salir de un tema donde el propósito que Dios tiene y nosotros deberíamos de tener es de que cada uno de los hermanos y amigos que vienen sean edificados. Es por esa razón de que yo lo he tomado muy en serio. Esta mañana me desperté pensando sobre la enseñanza de este día y ayer había escrito ya sobre este pasaje de la Escritura y analicé durante todo el día también y pensé sobre la importancia de nacer de nuevo. Un hermano se acercó en una ocasión donde el pastor y le dijo: pastor, ¿hasta cuándo usted nos va a hablar del nuevo nacimiento? El pastor tranquilamente le respondió y le dijo: le voy a hablar del nuevo nacimiento hasta que todos nazcan de nuevo. Les pido de favor que se pongan de pie y vamos a leer el capítulo 3, versículo 5 del libro de San Juan. Gloria a Dios, aleluya. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Búsquelo, yo quiero que lo lea porque vamos a leer un versículo nada más. Gloria a Dios, aleluya. En homilética se conoce como sermón textual ilativo. Es un sermón o una explicación de un versículo bíblico donde se descifra partícula por partícula de un versículo de la Escritura. ¿Ya lo tienen? Amén. Teniéndolo ya todo, les pido de favor que lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo dice lo siguiente: respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. La otra ocasión hablamos sobre el nuevo nacimiento. Este tema lo he titulado El tiempo de nacer de agua y del Espíritu. La otra ocasión hablamos sobre de los versículos del 1 al 15. Hicimos un análisis, podríamos decirlo. No hubo ninguna aplicación ni ningún comentario, sino más bien un análisis de esos 15 versículos sobre la condición, reacción y resultado de un hombre que era principal entre los judíos. Era un maestro de la ley que había llegado de noche a
a dialogar o a conversar con Jesús. Pero en esta ocasión vamos a ver el versículo 5 en el tema tiempo de nacer de agua y del Espíritu. El versículo dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se puede llegar a pensar que todos los que son parte de la iglesia son nacidos de nuevo, porque se ha dicho que todos los que aceptaron o aceptan a Cristo como Señor y Salvador, estos son salvos. El problema es que para ser salvo hay que nacer de nuevo. El aceptar a Cristo es fácil. Vea, aceptar a Jesús es bien sencillo como abrir la boca y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Según Romanos capítulo 10 versículo 9, el apóstol Pablo escribe diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Es muy fácil, bien sencillo confesar a Jesús. Es un término bien fácil de poder, hermanos, practicarlo. El problema es que después de aceptar o confesar a Jesús con nuestros labios, viene el nuevo nacimiento que se debería de hacer espontáneamente. Es decir, no es un proceso. El proceso le llamaríamos al proceso de la regeneración. Proceso le podríamos llamar a la renovación. Pero el nuevo nacimiento debe de ser inmediatamente, tan pronto usted y yo, o todos los seres humanos, confesamos a Jesús con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, ese mismo momento deberíamos de haber nacido de nuevo. No podemos decir que todas las personas que aceptan a Jesús son salvos, porque muchas personas aceptan a Jesús pero no experimentan lo que es el nacer de nuevo. Y allí es donde viene el problema que se ha dado en los últimos tiempos, donde vemos que personas que aceptan a Jesús y otro día no regresan a la congregación. La pregunta es: ¿nació de nuevo? Y allí uno puede ver la evidencia que no nacieron de nuevo, porque el hombre y la mujer que nace de nuevo toma en serio este caminar en el Evangelio y comienza a seguir los pasos de Jesús y buscando la manera de tener esa intimidad con Dios por medio de la oración, de la perseverancia, de la obediencia y de la hermandad con los demás. ¿Están de acuerdo, hermanitos? Muy bien. No les quiero dar palo. Son bromas. El nacer de nuevo, dije, no consiste en confesar. Porque confesar a Jesús es fácil, el nacer de nuevo es diferente, sino morir al viejo hombre. Y esto es lo más complicado. Vea, el nacer de nuevo no consiste en que yo confieso que yo voy a nacer de nuevo, sino que el nacer de nuevo consiste en que mi viejo yo, mi vieja naturaleza, mi humanidad, mi hombre carnal, debe de morir espontáneamente, basado a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 17 de la segunda epístola de los Corintios, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No vamos a ver que lo físico sea transformado inmediatamente, pero nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento debe de cambiar. ¿Por qué razón? Porque ese momento donde acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, si nací de nuevo, yo debo de ser una tierna criatura. Aleluya. Pero no somos así, ¿verdad? Usted está esperando que de repente le mencionan: va a venir el hermano fulano, o va a venir la hermana fulana,
ella es cristiana, nacida de nuevo, usted está esperando una pequeña ternurita. Usted cree que es un nene de esos recién nacido, de esos que tantas ganas le da a usted de abrazarlo y de chinearlo y de besarlo, pero se encuentra con una persona que dice que ha nacido de nuevo, pero es más bravo que los bravos y no ha nacido de nuevo. Miren, parecería algo de broma, pero es que el cristiano que nace de nuevo debería de ser transformado inmediatamente, y sobre todo en la manera de actuar. En eso, la manera de actuar. Ahora bien, veamos la primera parte del versículo 5 y veamos cómo Jesús le da una respuesta muy bien explicada a aquel hombre. Le dice, respondió Jesús. La primera parte del texto bíblico dice que Jesús respondió a la conversación que tenía con Nicodemo, uno de los principales de Israel, un maestro que conocía las normas y las costumbres como también las tradiciones judías. Este había venido de noche porque quería hablar con Jesús. Dije que en esta ocasión este tema ya está más o va más enfocado en la aplicación sobre nosotros, porque la ocasión pasada, los versículos o los 15 versículos que analizamos, vimos nada más lo que era en otras palabras, pasado, presente y futuro de Nicodemo, o mejor dicho, condición, reacción y resultado. Pero en esta ocasión viene la aplicación para nosotros. El pensador dijo, escucha esta frase, hermano, me encantó esta frase que un pensador dijo: te preocupas tanto por tu reputación que ignoras a la voz de tu conciencia. La reputación consiste, esto ya lo añado, la reputación consiste en lo que los demás dicen y piensan de ti, pero la conciencia es la que te dice lo que en verdad tú eres. Nicodemo no quería que nadie de sus amigos religiosos lo vieran con Jesús, porque quería cuidar su reputación, pero su conciencia, que es el juez del alma ante Dios, le decía que tenía que conocer a Jesús. Ve, hermano, lo maravilloso y lo lindo que es cuando usted busca la manera de entrar en el pasaje de la Escritura y que el pasaje de la Escritura usted lo envuelva. Es como entrar al agua, es como zambullirse en el agua. Usted ya dentro del mar o adentro del agua, no es usted el que está, en otras palabras, metido ahí, sino que el agua lo ha arropado. Es precisamente lo de la Escritura. Veo un término bien sencillo que estoy utilizando en esta ocasión, basado en una pequeña parte de la Escritura. Respondió Jesús. Y vea, el pensador dice, te preocupas más por tu reputación, te preocupas tanto por lo que digan los demás, por lo que piensen los demás de ti, porque te encanta a ti que te pongan en alto, que te vean como una gran persona, que te admiren, que eres un buen ciudadano, que eres muy social, que eres una persona que está en todas partes, que vas, vienes, subes, bajas, estás con los pobres, estás con los ricos, estás con los que lloran, estás con los que ríen, estás en las pachangas, estás en todas partes, porque a ti te preocupa de lo que digan los demás, porque tú quieres agradar a Mundo, a Raimundo, a Edmundo y a Munanal. Tú quieres agradar a Juan Pérez del Bosque, del Valle, de la Montaña, de los Corderos. Tú quieres agradar a todas esas, pero el problema es que no te has percatado que tu conciencia te está diciendo, oye, tú tienes que agradar a Dios primero. Amén. Y sin importar lo que digan los demás, tú tienes que ir delante de Dios y decirle o presentarle todas tus quejas, todas tus cargas. Vea, qué irónico lo de nosotros, que
Cuidamos tanto nuestra reputación que cuando entramos en un problema recurrimos donde el amigo que nos estima, que nos admira como alguien grande de la sociedad, y los olvidamos de ir a confesarle ese problema a Jesús. Porque nos descuidamos de lo que diga nuestra conciencia. Pero su conciencia y mi conciencia deberían de estar enlazadas con la presencia de Dios, porque el pensador dijo: tu conciencia es el juez del alma ante Dios. Tu conciencia te dice qué está bueno y qué está malo. A eso le llama la libertad de decidir. Tu conciencia te hace que hagas lo bueno o que hagas lo malo. Dije que la reputación consiste en lo que los demás dicen y piensan de ti, pero la conciencia es lo que dicen o lo que te dice lo que de verdad tú eres. Nicodemo no quería que nadie de sus amigos religiosos lo vieran con Jesús, porque quería cuidar su reputación, pero su conciencia, que es el juez del alma ante Dios, le decía que tenía que conocer a Jesús. Ahora viene la segunda parte de este versículo, la segunda partícula, que es desierto. No desierto de allá del otro lado. Se lo voy a traducir mejor. Esta expresión de cierto se traduce como te garantizo, te aseguro, de verdad, debe de saber o tienes que saber. Si tomamos cualquiera de estas palabras para afirmar un asunto o conocimiento que va a pasar, diríamos así: te garantizo que el planeta va a ser destruido. O podríamos decir: te aseguro que si no vives en santidad no agradarás a Dios. O también podríamos decir: de verdad debes entender que si no amas a tu hermano no vas a entrar en el reino de Dios. O podríamos decir también: debes de saber que Cristo pronto viene. O quizás podríamos decir: tienes que saber que el que no obedece a Dios será castigado. Ahora viene la tercera partícula, que es de cierto te digo. La frase de cierto te digo se traduce como una afirmación. También se puede tomar como un imperativo, porque es algo que está establecido y no va a cambiar, porque es una regla establecida por Dios. De cierto te digo. Usted se recuerda que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo. En otras palabras le dijo: de verdad te estoy diciendo, o te afirmo, o te garantizo. Ahora viene la cuarta parte, pero apliquemos esto a nuestra vida, de lo que es la tercera parte del versículo. Tanto ha sido el descuido de nosotros los cristianos que hemos perdido la sensibilidad a la palabra de Dios. A pesar de que leemos las normas y estatutos que Dios ha establecido a través de su palabra, la dejamos pasar por alto, ignorando al mismo Dios, quien es el que nos creó. La Biblia dice en el Génesis capítulo 1, versículo 26, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza Dios lo creó. Dios es nuestro creador, nosotros somos sus hijos, deberíamos de obedecer cada orden que Él nos ha dado. Pero nosotros nos descuidamos, pero la razón por la que nos hemos descuidado es porque cada día como que los vamos alejando más de la intimidad con Dios, como que vamos alejándolos más y vamos teniendo una relación de amistad con Dios un poco más a distancia. Y es lo contrario de lo que Dios demanda. Dios dice que nosotros nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Dice su palabra que nosotros debemos de buscar su presencia. Hay un versículo en el libro de Isaías que Dios dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay un versículo que parecería que se contradice, que Jesús dijo de la siguiente manera: nadie puede venir al Padre si no es por mí. O nadie puede venir a mí si Dios no tocara su corazón, si su Espíritu Santo no le tocare. Nadie puede venir a mí sin que Dios lo traiga. Parecería paradójico, ¿sí o no? Parecería que se está contradiciendo. Pero el asunto se refiere, explico así a grandes rasgos, que cuando dice Dios
en el libro de Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, es porque Dios estaba hablando directamente con su pueblo. Y cuando dice que nadie puede ir a Él si no es por la voluntad de Dios, se está refiriendo a aquel que no le conoce. Y nosotros no somos de los que no le conocemos a Dios, nosotros somos del pueblo de Él, nosotros somos sus hijos, así que nosotros ya tenemos la confianza de poder entrar a los atrios, al lugar santo y poder llegar a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí estoy, soy tu hijo y vengo a suplicarte perdón, a buscar la misericordia, a suplicarte la bondad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nosotros debemos de tener en cuenta eso. Ahora viene la cuarta parte del versículo, que dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, es la cuarta parte, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahora podríamos añadir las 4 primeras frases. Respondió Jesús: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahora nos quedamos ahí, de agua y del Espíritu. Quizás no le quedaría en la mente lo que le voy a mencionar, que es algo de ciencia, pero si usted puede prestarle atención a esto, préstele atención, porque es bien importante, porque aquí entro en una parte de ciencia. La cuarta parte dice que el que no naciere de agua y del Espíritu. Esta palabra nacer de agua se traduce como nacer biológicamente o nacer del estómago de una mujer. Ahora, por los que conocen un poco de biología y saben de que en la biología se conoce una serie de ramas de lo que es la biología, voy a explicar esto. Esta palabra nacer de nuevo se traduce como nacer biológicamente o nacer del estómago de una mujer. La palabra biología se traduce como la denominación de un campo interdisciplinar tomando como objeto al ser humano. En la biología también se conoce la biología celular. Nosotros debemos de entender que nosotros tenemos células en nuestro cuerpo. Una vez usted se da un golpe o se hace una cortada, se mata muchas células, pero si las células están sanas, se reproducen en el cuerpo humano. Por esa razón de que uno se sana de los golpes, porque el cuerpo mismo se está tratando por medio de las células. Luego también está la biología del desarrollo, es el desarrollo de los niños, el adulto. Luego viene la biología molecular. Luego la biología humana. Y viene otra serie más, y eso le podríamos llamar etcétera. Cuando se estudia antropología, que es la ciencia que estudia el origen del cuerpo humano o el cuerpo humano, que se define como la ciencia que estudia el cuerpo humano, se dice que el cuerpo humano, escuche esto, ahora présteme atención para que usted entienda lo que voy a explicar. Jesús dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu. Vamos a tomar la palabra agua. Dije que el que no naciere de agua se define como el que no naciere biológicamente o del estómago de una mujer. Cuando estudiamos, o cuando se dice dije que la antropología es la ciencia que estudia el cuerpo humano o el origen del cuerpo humano. Dice que el cuerpo humano está compuesto por un 60% de agua, algunos dicen que 80%, pero la mayoría de estudiosos dicen que es un 60% de agua. El cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en un 80% de agua, algo otro que tiene la 100% de agua. Yo a veces me pongo a pensar, a lo mejor yo tengo ya 100% de pura agua, ya no tengo sangre porque con poquito me enojo, no sé usted. Y lo bueno es reconocer. Y hay que luchar cuando uno esté enojado, hermano, porque cuando uno está enojado, habla tantas cosas, ofende a todo mundo y después uno se queda arrepentido. Si es que su conciencia le dice que ofendió. Hay otros que ofenden y les vale un pepino, hermano.
Hay gente que le da lo mismo, pero no, uno tiene que aprender, hermano, a reconocer. Luego, dije que la sangre está compuesta por un 80% de agua, los pulmones en un 90%. Luego se puede considerar que los huesos, otro asuntito, hermano, los huesos. Si una persona muere y usted pide a los de la funeraria que calcinen el cuerpo, o mejor dicho, que le pongan fuego, así en una palabra bien centroamericana. Dice, llega donde los de la funeraria y le dice, mira, yo no voy a mandar a este para allá, para Centroamérica, ya se murió, voy a pagar $11,000 para que se lo lleve. No, quemámelo, ¿para qué voy a malgastar esos $11,000? Mira, quemalo, ponele fuego y ahí me das las cenizas. Se dice que los huesos, porque es lo único que se puede quemar, el agua como es, el cuerpo como es agua, eso se va a disolver en agua, pero los huesos, que son un poco más duro para que se deshaga, cuando se calcina o se le pone fuego, dependiendo del tamaño de la persona o de los huesos que la persona tiene, oscila entre 3 onzas de polvo o 4 onzas de polvo. Pongámosle 4 onzas de polvo. Ahora, recuérdese que dije que a veces yo me pregunto, o yo me digo a mí mismo, quizás yo tengo 100% de agua a la sangre, porque con poquito me enojo. Y a veces cuando uno se enoja, uno se siente la gran cosa, hermano. Se siente que nadie quiere que le diga nada. Pero pregúntese usted, qué tan soberbio y altivo, hermano. Pregúntese si le ponen fuego, usted tan enojado, malvado. Digo, no malvado, no. Usted tan enojado, tanto que se ensatana, se engadarena, y solo es 3 onzas de tierra, hermano, 4 onzas de polvo, y tan bravos que somos nosotros, y sobre todo cuando no hemos nacido de nuevo. 4 onzas de tierra. Por eso es que aquel nene cantaba el corito que decía, 4 onzas nada más. Decía que 4 onzas nada más éramos nosotros de tierra. Pero nosotros somos más que 4 onzas de tierra, nosotros somos más que 3 onzas de polvo. Nosotros somos la imagen misma de nuestro Creador. Nosotros somos la imagen del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se alegra por eso? Con tristeza lo dice, amén. Yo me alegro, hermano. Continuemos pues. Ahora, mientras que el nacer del Espíritu es morir al hombre natural, al hombre carnal, al humano, y tomar una nueva vida, una vida espiritual donde el gobernador tiene que ser Dios. Ahora viene la quinta partícula de este versículo donde termina, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora unimos las 5 partes. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, una persona que no ha nacido del Espíritu, nacer en el Espíritu es una persona que se rinde a los pies de Cristo, comienza a vivir en santidad y integridad y obedeciendo al Dios Todopoderoso. Una persona que se somete a la palabra de Dios. Una persona que es nacido de nuevo es obediente. Una persona que es nacido de Dios es pacificador. Una persona que es nacido de nuevo es amoroso. Una persona que es nacido de nuevo es leal. Una persona que es nacido de nuevo es fiel. Una persona que es nacido de nuevo es servicial. Una persona que es nacido de nuevo es perdonador. Una persona que es nacido de nuevo es perseverante. Una persona que es nacido de nuevo busca a Dios en oración, busca la presencia del Señor en oración.
Una persona que es nacido de nuevo da frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que nace espiritualmente. En otras palabras, un cristiano nacido de nuevo. El apóstol Pedro dijo en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, utilizando un versículo del Antiguo Testamento: sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Dios quiere que nosotros busquemos la santidad. No es fácil, hermano, vivir en santidad y integridad. Hay tantas cosas que nos perjudican en nuestro diario vivir, en el mundo en el que vivimos. Los ataques de Satanás son tan drásticos, tan grandes, que con tanta frecuencia Satanás llega a la mente para decirle qué hacer. Y le dice: hace esto malo, hace esto otro malo, y usted está en esa batalla campal contra Satanás. Pero usted no se debe de olvidar que aunque a la mente y al oído le llega la voz de Satanás para decirle que haga lo malo, debe de recordarse que dentro de usted, no cerca del oído, no sobre el cerebro o sobre lo demás, sino dentro de usted está el Espíritu Santo que le dice: sigue mis pasos, persevera, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Busca mi presencia, oye mi voz. Si oyes mi voz, dame tu corazón. Y el Señor siempre le está diciendo: acuérdate que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No te preocupes por lo que estás viviendo, no te preocupes por lo que te va a pasar. Acuérdate que tú tienes garantizada una corona, tienes que preocuparte por esa corona de vida, pero si tú sigues perseverando en mi camino, dice el Señor. Esa es la frase que nosotros debemos de escuchar, no la voz del enemigo que nos está diciendo que no servimos para nada. Satanás, es posible que les llegue cada día a decir: tú no has nacido de nuevo. O quizás se lo diga Satanás por medio de otra persona: tú no estás dando frutos de arrepentimiento. Pero usted no debe de escuchar esas expresiones, porque usted debe de escuchar la voz que está dentro de usted, al Espíritu Santo, que le dice: no te rindas, sigue peleando, sigue batallando, sigue peleando la buena batalla de la fe, porque tú pronto recibirás tu galardón. Dios le bendiga en esta noche, hermanos.